El día elegido. Elecciones legislativas de medio término. Se eligen diputados y senadores para renovar el Congreso. Vos ya elegiste la transmisión más completa. Aire de Santa Fe en todas las plataformas. Lo tenemos a Agustín Pellegrini aquí en estudios, estamos con La Libertad Avanza, estamos conociendo a los protagonistas y hablar con Agustín tiene algo en particular que me fijaba anoche cuando preparaba la nota. No todos pueden decir, soy nacido en el nuevo siglo, porque naciste en el 2000. Sí. A ver, no todos nacieron justamente con la apertura de un nuevo siglo. Es decir, tiene exactamente 25 años. Sí, así es. Y 25 años pueden ser positivos, porque sos joven, porque tenés mucha fuerza, muchas ganas, y por ahí muchos pueden decir, bueno, pero puede faltar la experiencia. ¿Cómo tomás esto? Buen día. Bueno, buen día. En primer lugar, también evaluar hasta dónde nos llevaron los políticos con tanta experiencia que nos terminaron dejando en el 2023, un país al borde de la hiperinflación, 55% de pobreza, jóvenes yéndose del país mientras los padres lo iban a despedir a Seiza. Entonces, ese modelo, por así decir, de político que es ultra experimentado y que está hace décadas en la política, gran parte arruinó el país. Más que la edad, yo creo que lo que hay que mirar es si está la convicción y la decisión de aportar el granito de arena para cambiar las cosas y no entrar a la política nada más para quedarse durante toda su vida. Entonces, yo creo que ahí está la clave, que todo aquel que tiene las ideas claras y quiere sumarse a cambiar la realidad del país, bueno, se tiene que meter y no instalarse para siempre en la política. Si yo uso 4 o 5 frases para decir quién es Agustín Pellegrini, a ver, perfil bajo, máxima confianza de Romina Díez, 25 años dijimos recién, vice de La Libertad Avanza, alejado de las redes sociales, ¿puede ser en algún momento? ¿Podemos decir? Se podría decir que sí. Ahí suplimos un poco, ponemos todo, digo, sobre la parrilla. Sí. Soy siempre, además de lo personal, la juntada con amigos. Cara a cara. El cara a cara. O sea, no me acostumbré de chico el uso de las redes sociales más que para repostear una cosita o qué sé yo, cuando era chiquito usaba un poquito más Twitter y era para, qué sé yo, subir cosas que veía, cosas de fútbol. Muy chiquito no tanto, porque ya con la edad que tenés. 2013, 2014 estamos hablando. Estamos 10 años atrás, 12. Sí. Bueno, recién hablábamos, ¿es una elección de tercios o no es una elección de tercios? Es una elección de modelos, es una elección en la que se discuten 2 modelos. Por un lado, el modelo de La Libertad Avanza, que es el modelo que hasta el día de hoy bajó la inflación, redujo la pobreza, terminó con los piquetes, está terminando con la inseguridad, más allá que hay un montón de cosas por hacer todavía, por eso está la reforma penal que ahora se va a presentar en enero. Y por el otro lado tenés el modelo del kirchnerismo, que fue el que nos dejó al borde de la hiperinflación, que tenés una candidata como Karen Tepp, que propone el modelo chavista venezolano traerlo a la Argentina, que está en sus propios tweets de los últimos años, en la que propone expropiar las tierras. Rossi hace 2 días diciendo de indultar a Cristina. Bueno, Karen Tepp nuevamente diciendo que no quiere, como dice Milei, un país potencia mundial, sino que quiere un país más humilde. O sea, es un modelo que ya demostró que nos dejó con 55% de pobreza, con un exilio de jóvenes y profesionales enormes, que nos dejó un país en el que soñar a futuro era imposible, y que para colmo ahora lo quieren profundizar en un modelo más comunista, trayendo este modelo chavista a la Argentina. El cruce da la sensación que es con Fuerza Patria. Digo, ¿es como que la alternativa de Provincias Unidas ha quedado abajo? Es que es una elección nacional. Cuando uno, al ser elección nacional, se está hablando de la nueva composición del Congreso. Hoy las 2 fuerzas que están pujando por el modelo que predomina es La Libertad Avanza y el kirchnerismo. En otro escenario fue en la elección provincial, pero la realidad es que acá se discute 2 modelos y es un cabeza a cabeza entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo en el que se va a definir por un voto. Vos dijiste varias veces
el 26 de octubre se define entre libertarios y comunismo. ¿Libertarios y comunismo están así? Sí, por lo que venimos hablando. O sea, son dos modelos totalmente contrapuestos en el que de un lado estamos apuntando realmente a dentro de un par de años ser una potencia mundial y empezar a trabajar ahora, porque, a ver, no es que esto se resuelve en un año y medio, pero hay que empezar en algún momento, y fue lo que hizo el presidente Milei a partir del 2023, cuando empezó a atacar, por ejemplo, el problema de la inflación, que a quien más afecta la inflación son a los que menos tienen. Entonces, y recordemos que a fin de 2023 estamos al borde de una hiper que nos dejó Massa y que el candidato de Massa a vicepresidente fue Rossi. O sea, por eso digo que es la fórmula de Frente Patria en Santa Fe es la clara representación del pasado, pero potenciado a nivel chavismo. Equilibrio fiscal, baja de inflación, nadie duda que son logros notables. Y en un año y medio, porque no es menor. En un año y medio se logró todo eso. Imagínate si además tenemos los legisladores necesarios y la composición del Congreso como para avanzar, por ejemplo, con una reforma laboral que le permita que haya previsibilidad a la hora de contratar a un trabajador, seguridad jurídica, terminar con la industria del juicio, que se pueda bajar los impuestos a través de una reforma tributaria, que se pueda avanzar con la reforma penal para que justamente el que las hace las pague. O sea, imagínate el país que tendríamos, y a eso sumale que el año que viene apuntamos a una inflación cero. Mirá qué país vamos a tener el año que viene. Por eso es tan desesperado el kirchnerismo del otro lado con constantemente tratar de romper absolutamente todo. Chicos. Bueno, Agustín, vos hablabas de una elección de modelos y también escuchaba el otro día al gobernador Puyaro diciendo, bueno, que no está bueno que como modelo el gobierno termine cada tanto yendo a buscar plata, ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se dice frente a eso? Esa especie de asistencialismo. Bueno, primero que hay que ver qué está haciendo él en la provincia cuando constantemente está pidiendo plata a Nación y él no hizo ni un solo recorte en la provincia. No solo que no hizo ningún solo recorte en la provincia, sino que hizo una reforma en la que aumenta toda la burocracia política en toda la provincia, en la que hoy una comuna puede pasar a intendencia, en la que pueden meter las secretarías y ministerios que quieran, no puso un límite a la suba de impuestos ni al aumento del gasto público. Entonces, estamos hablando de que él pide algo que no hace. Y por otro lado, para mí es histórico que el gobierno de los Estados Unidos confíe en el plan económico de la Argentina y que apoye directamente al presidente Milei. O sea, estamos hablando de que el presidente más importante del mundo y la principal potencia del mundo está apoyando a la Argentina. ¿A cambio de qué? A ver, si a la Argentina va bien, terminan siendo socios comerciales. O sea, no hay un cambio de... No hace falta que haya como quieren instalar los kirchneristas, no, te están pidiendo el agua. O sea, no existe eso. O sea, acá simplemente ven un programa económico sólido, confían en el presidente Milei y le dan el apoyo necesario para poder que la Argentina despegue. En caso de que, bueno, vas a llegar, vas a hacer, hay que ver de qué forma termina quedando el resultado electoral de este domingo, pero vas a ser diputado. ¿Cuáles son los principales o los proyectos más importantes que vas a impulsar o que por lo menos tenés en mente como para trabajar con tu equipo a la hora de llegar al Congreso? Bueno, ahí va, durante todo el recorrido de la campaña, algo que se repitió en todos lados, es que, a ver, vos tenés una provincia en la que tenés un sector industrial enorme, campo, pyme, desde el más grande empresario hasta el que tiene un kiosco. Todos te terminan planteando lo mismo. Necesitamos menos presión tributaria y necesitamos una reforma laboral que justamente podamos empezar a generar un empleo genuino y empezar a bajar el empleo informal. Entonces, en una provincia de Santa Fe que es tan productiva y con un sector privado tan importante, hoy reformas como la reforma laboral impositiva son fundamentales. Entonces, no hay que entrar en decir no. Si vos no cambiás la Argentina y la Argentina no despega, es imposible pensar que Santa Fe crezca. Es una cuestión de causa-consecuencia. Entonces, estas son reformas que si bien son nacionales, a una provincia tan rica y productiva como Santa Fe, le va a permitir despegar enormemente. Ahora, esta reforma laboral, pregunta, ¿puede pasar que con una reforma laboral que se dé el año que viene, los trabajadores corran riesgo de ser más fácilmente despedidos, por ejemplo? A ver, hoy el sistema laboral, con la mitad de los trabajadores en el sector informal, ¿te parece que está funcionando? O sea, está claro. Hay algo que hay que cambiar. Estamos hablando de que desde el 2011 no hay empleo genuino creado.
Entonces, hay que hacer una reforma que termine de generar que pueda haber un nuevo sistema en el que el empleador y el empleado puedan acordar sus condiciones que sea beneficiosa para el empleador y para el empleado, sin un político por medio decidiendo por ellos. Porque acá hay un problema de que esa fatal arrogancia que tiene el político de decir, no, yo sé mejor lo que quiere el individuo, mejor que el individuo. Y eso no es así. Entonces, acá lo que tenemos que pasar a un sistema en el que el empleador y el empleado puedan pactar las condiciones, y eso lo que va a permitir es que todo aquel que hoy está en el sector informal pase al sector formal. Entonces, eso lo que va a generar es que haya más trabajo, mejores salarios, posteriormente eso genera mejores jubilaciones el día de mañana. O sea, estamos hablando de un cambio de rumbo totalmente distinto. Además, fíjate lo que estamos hablando ahora. Si hace 2 años y medio hubiésemos estado hablando y hubiésemos hablado de decir, no, para el principio de 2026 estaríamos cerca de la inflación cero, no habría más piquetes, la inseguridad bajó, la pobreza baja del 50 al 30 y estaríamos empezando a abordar problemáticas como la reforma laboral y la reforma impositiva. Bueno, en ese momento hubiese dicho, es un sueño eso. Y hoy lo estamos abordando y estamos a una elección de darle las herramientas al presidente para que en el Congreso las pueda llevar a cabo. Pero mientras tanto hay un planteo que se ha escuchado mucho y lo ponemos sobre la mesa porque tiene que ver con esto de la casta, ¿no? De que se venía a combatir la casta. Pero en definitiva lo que se ve en el Congreso de la Nación es que hubo un intento por ir sobre los jubilados, sobre los docentes universitarios, que no son la casta, digamos, claramente. Bueno, ahí es donde antes te decía que utilizan causas nobles para hacer política berreta. Vos cuando, a ver, agarrémoslo por separado los dos casos. Las jubilaciones. La única forma de que haya mejores jubilaciones es con el empleo registrado, empleo en blanco. Lo demás es populismo. Porque si vos hoy le das emitís y le das un bono de 60.000, son 60.000 que le va a rendir durante quizás un mes, pero en 2 meses con la inflación sos más pobre. Entonces, lo primero que hay que hacer, no hay fórmulas mágicas, porque recordemos también que el expresidente Alberto Fernández también metió un montón de personas a cobrar jubilaciones que no aportaron. Entonces, voy para que haya una jubilación digna, necesitas 4 para dar una jubilación digna. Hoy tenés 1,4. O sea, estamos hablando de que es necesaria una reforma laboral para que haya justamente más empleo registrado. Acá no es una cuestión de, pues fíjate, el bono se aumentó, las jubilaciones, nunca se atacó las jubilaciones. El problema es que hay que ir al problema de fondo, que es justamente el empleo registrado. Entonces, a ver, después vamos al tema universidades. Desde que asumió Milei a hoy, el presupuesto de las universidades, el presupuesto universitario aumentó un 340%. 340%. Contra un 170% de aumento presupuestario del gobierno de Massa con 200% de inflación. Entonces, a ver, de acá entonces hay que discutir otra cosa. ¿Qué están haciendo con la plata? Porque tampoco quiere que se los auditen. Porque vos después vas a la universidad pública, la universidad pública está para estudiar. No para hacer política, no para que te entre una agrupación a mitad de clase a interrumpirte, a decirte no, a darte folleto y explicar su propuesta política. La política se hace afuera del aula, no adentro del aula. Entonces, ¿cómo hace un chico de 18 años para conseguir folletos, stand, banderas? O sea, ¿dónde saca la plata? De un político que está utilizando el recurso de todos los pagadores de impuestos destinados a la calidad de la educación, la utiliza para hacer política dentro de la universidad. Entonces, a eso es donde uno va cuando uno dice tenemos que atacar los problemas de fondo, tenemos que ir al problema, o sea, no al populismo, sino que venir a arreglar las cosas. Entonces, va 1 año y medio de gobierno, hay un montón de resultados que se empezaron a ver, es un esfuerzo impresionante lo que estamos haciendo los argentinos en 1 año y medio, pero ese esfuerzo se empieza a ver reflejado en un montón de cosas que hoy se empiezan a sentir, por ejemplo, cuando está el debate de la macro y la micro. La inflación es una cuestión de la micro. Entonces, hoy, bajando la inflación, que es el impuesto que más afecta a los que menos tienen, vos estás dando una solución a la micro. Y ahora estamos abarcando justamente esta reforma que venimos hablando, que son las que van a hacer que en la diaria a partir del año que viene se empiece a sentir distinto la mejoría y que la plata empiece a rendir. Entonces, es mucho lo que se hizo en 1 año y medio y es mucho lo que el kirchnerismo quiere romper. Estuviste en toda la provincia recorriendo gran parte. Si tuviéramos que sacar una fotografía del norte, estuviste en Reconquista, estuviste en Tostado, del centro, del sur,
¿qué provincia fuiste encontrando en cada región? A ver, obviamente es una provincia muy larga y muy ancha. Vos cuando cada zona tiene su particularidad. Notamos mucho el agobio que sufren los ciudadanos con los gobiernos municipales. Mucho empleo público, muchos aprietes. Entonces, justamente eso es algo que vamos a dar la batalla en el 2027, cuando se jueguen las intendencias, se jueguen diputados provinciales, nuevamente concejales, como sí lo hicimos en esta elección, en la que metimos cerca de 40 concejales. Recordemos que de 0 a 40 teníamos 0, y esta fue la primera elección en la que metimos 40. Pero lo que sí se repite mucho cuando uno habla con todo, y bueno, es repetitivo, pero lo que venimos hablando son estas cuestiones de reformas de fondo que se necesitan para que puedan salir adelante y puedan trabajar con tranquilidad. Estaba viendo un artículo para este domingo. La mirada está en conseguir ese caudal de 86. Ese es el número mágico que le daría el tercio como para poder luchar por esos cambios. Es lo que dijo el presidente, es lograr el tercio que nos permita poder sostener justamente lo que vos decís, el cuidar las decisiones del gobierno y estar mucho más cerca a través de, obviamente, el diálogo y los acuerdos para poder llegar al número necesario para sacar las leyes. Pero necesitamos tener ese tercio justamente para poder defendernos y poder avanzar con lo mejor posible con las leyes necesarias. ¿La última parte? Consultarle, hace un par de días, no recuerdo en qué entrevista, el presidente dijo que creía que una de las posibilidades de acuerdo era con Provincias Unidas, con un sector de Provincias Unidas. ¿Vos lo ves a posible llegar a algunos acuerdos con Puyaro? ¿O crees que hay demasiadas diferencias como para poder llegar a ese punto? Bueno, él lo que dijo es que, pues eso fue una parte, pero él lo que dice es con todos aquellos, pues el periodista le pregunta puntualmente por Provincias Unidas, pero él lo que dice es con todos aquellos que estén de acuerdo con el camino de bajar la inflación, bajar la pobreza, bajar los impuestos, la reforma laboral, la reforma penal, terminar con los piquetes y empezar a devolverle a los argentinos el esfuerzo que hicieron, obviamente va a haber diálogo. Obviamente va a haber diálogo porque acá hay que sacar el país adelante. Ahora, si uno ve el mapa hoy y ve cómo está compuesta la lista de Provincias Unidas en la provincia de Santa Fe, vos en el segundo lugar lo tenés a Pablo Farías, que es del socialismo, es ladero de Mónica Fein, cómo votó el socialismo en el Congreso, siempre con el kirchnerismo. En el tercer lugar está Melina Giorgi, que es de máxima confianza de Lustó, es directa de Lustó, dicho sea de paso, Lustó es el candidato de Provincias Unidas en Buenos Aires. ¿Cómo votó Melina Giorgi durante estos 2 años? Siempre con el kirchnerismo. Entonces, lo que da a entender es que termina siendo una lista pseudo-kirchnerista que le hace el caldo gordo del kirchnerismo y termina votando con ellos. En los hechos, no es un discurso, es los hechos de cómo votó los integrantes de la lista de Provincias Unidas hasta hoy. ¿Cómo votó? Con el kirchnerismo. ¿Y cuando se atribuye el tema de la seguridad en Rosario? A ver, el plan Bandera es del gobierno nacional, del presidente Milei, de la ministra Bullrich. Lo dijo la propia Bullrich el otro día cuando contó que es el gobierno provincial quien le fue a pedir ayuda al gobierno nacional y el gobierno nacional responde con el plan Bandera. Entonces, que en ese sentido no tiene nada de malo, de hecho es interesante o es importante que trabaje. Obvio, no, por supuesto. O sea, en lo que fue el plan Bandera es el plan del gobierno nacional que se ejecuta en la provincia. O sea, no hay ningún tipo de problema con eso. Así que, pero bueno, a ver, fue uno de los 2 mandatos del presidente apenas llegó al poder. Bajar la inflación, la bajó, empezar a abordar los temas de inseguridad, plan Bandera, y bajaron todos los índices de criminalidad. Agustín, la mayoría de los candidatos plantea que son la alternativa para defender los intereses de la provincia de Santa Fe en el Congreso. ¿Qué va a hacer Agustín Pellegrini en el Congreso? ¿Defender los intereses de la provincia o defender las ideas de La Libertad Avanza? Es que justamente van de la mano, porque cuando vos ves las propuestas, que
vuelvo a ser repetitivo, pero cuando ves la reforma laboral y la reforma impositiva y la reforma penal, son tres cuestiones que para la provincia de Santa Fe son fundamentales. Vos tenés todo el problema de inseguridad en Rosario y en un montón de localidades que se empieza a extender. Por ejemplo, bueno, acá en Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé, que la inseguridad empieza a crecer, que es donde no está el Plan Bandera. Entonces, una reforma como la reforma penal en la que se endurece las penas y le da más libertad de acción a la fuerza de seguridad, termina beneficiando justamente a los santafesinos. El bajar los impuestos en una provincia donde tenés un montón de industria, campo y sector productivo, termina beneficiando porque se vuelve mucho más competitivo de cara al comercio exterior. La reforma laboral, va a haber mucho más empleo, mejores salarios. Entonces, justamente por eso te digo que son reformas que, si bien son nacionales impulsadas por el Ejecutivo, en una provincia como Santa Fe, es fundamental. Es fundamental, va a crecer como nunca en la provincia de Santa Fe con este esquema y con estas reformas. Y a eso sumarle la inflación cero que va a haber el año que viene. Este último minuto es para que de alguna manera enamores a quienes están del otro lado. Este es televisión y radio, así que tenés 60 segundos o 1 minuto y medio, como quieras. Contale por qué, quién sos, qué querés hacer y por qué te tendrían que votar. Bueno, soy Agustín Pellegrini, tengo 25 años. Como muchos jóvenes, sueño con poder formar una familia y tener un desarrollo en este país, la ciudad que amo, la provincia que amo, el país que amo, donde tengo todos mis amigos, mis familiares. El esfuerzo que venimos haciendo este último año y medio realmente está valiendo la pena, los resultados se están viendo. Y no solo que se están viendo, sino que vamos camino a realmente cambiar la Argentina para siempre y no volver a vivir esa situación horrible que es que un padre vaya a 6 a despedir a sus hijos. Así que no perdamos la esperanza, no aflojemos, que realmente el año que viene, cuando asuman los nuevos diputados y podamos avanzar con estas reformas, vamos a vivir en un país lleno de crecimiento, prosperidad y que podamos soñar en la Argentina. ¿Votás en Rosario? Sí, Cerca del mediodía. cerca del mediodía. Entre las 11 y las 12. Y el jueves cierra Milei la campaña ya en Rosario. Sí, el jueves 19 horas en el Parque España viene el presidente Milei a hacer la campaña en Rosario. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el espacio y a los que escucharon. Gracias. Agustín, La Libertad Avanza en Aire. Los protagonistas de este próximo domingo en Aire de Santa Fe. La Libertad Avanza con Agustín Pellegrini, candidato por Santa Fe. 26 de octubre.